Y bueno, hoy me siento muy contento y honrado y nervioso por presentar a una persona muy cercana a mí, pero que también tiene un gran testimonio que yo sé que va a ser de mucha bendición para radioescuchas que han enfrentado con depresión y con abandono. Está con nosotros la voy a presentar como hermana, Lucy Ramírez. Aquí, ¿cómo está, hermana? Buenos días. Buenos días. Hermano, muy dime. contenta de estar aquí. Bueno, contando un poquito de tu historia, Lucy. Yo he estado cercano a ti y he visto cómo Dios en su infinito amor, ¿verdad? Pudo hacer algo maravilloso. Pero vamos a empezar desde el comienzo en tu historia. Sufriste un abandono por parte de tu madre. Sí, así es. A la edad de 15 años, siendo adolescente, pues mi mamá un día de la nada decide irse. Y bueno, de la nada porque en mi conocimiento o cuando somos adolescentes a veces no sabemos o no entendemos los problemas que llegan a tener nuestros papás. Y yo desde niña sabía que tenían problemas, pero no los hacían tan visibles a nosotros. Y cuando cumplí 15 años, creo que fue una semana antes de mi cumpleaños, que ella me deja una nota diciéndome que se va y que cuide a mis hermanos y que ella va a estar bien. Fue todo lo que me puso en la nota. Bueno, y sí me puso que la perdonara por lo que estaba haciendo. Y así, de la nada desapareció. Eso yo creo que para cualquier persona que nos esté escuchando y que le pueda traer a lo mejor un recuerdo de algo similar. O bien, a lo mejor un joven que nos esté escuchando y que ahora ni puede ir a trabajar, ni puede ir a la escuela y tiene que trabajar por el hecho de que fue abandonado por su madre o así por su padre. ¿Eso qué marcó en la vida de Lucy? Pues, como tú lo mencionaste, un abandono, pero yo siempre pensaba que, y siempre lo decía, ¿no? Conforme fui creciendo, yo tal vez la puedo llegar a entender a ella como mujer, si es que sufría con mi papá, porque sí sufrió maltrato, si tengo que decirlo. Mi papá fue agresivo con ella. Como a la edad de 12 años me empecé a dar cuenta que ellos tenían problemas y que él llegó a pegarle. No lo vi, pero sí lo escuché. Entonces, al momento de ella irse y dejarnos, para mí era impensable, o sea, no me cabía en la mente cómo una mamá podía dejar a sus hijos. Mi hermana más pequeña tenía 6 años, imagínate el trauma. Y para mí como hermana mayor fue ponerme una carga que yo no pedí, que yo no quise, pero que yo misma me la puse por ser la hermana mayor, como la carga de ahora ser la responsable. Y más por esa nota que ella escribió de que te encargo a tus hermanos, como dejándome esa responsabilidad. Ahora, en esa edad, tú ya conocías de Dios, ya habías tenido ese acercamiento a las cosas de Dios. Sí, sí, y aquí quiero enfatizar un poquito en eso porque nosotros, pues yo conozco a Cristo desde que nací, ¿no? Somos de las familias que pues nos llevaban, mi papá siempre procuró llevarnos a la iglesia, él fue el que le trajo el evangelio a mi mamá, a toda la casa de mi mamá, mi abuelita, mis tías. Pero cuando vivíamos en Monterrey, entonces ellos deciden, por darle gusto a mi mamá, ¿verdad? De estar cerca de su familia, deciden que nos tenemos que mudar a San Luis Potosí. Vivíamos en Monterrey, deciden mudarse a San Luis. Y cuando nos mudamos, todo empezó a ir de mal en peor porque mi papá no encontraba trabajo, se quedó sin trabajo, nos quedamos sin carro y a partir de ese momento
deciden, no sé por qué o cómo pasó, ya no ir a la iglesia. Entonces de domingo tras domingo estar yendo a iglesia, de repente un domingo ya no vamos. Y para ese tiempo pasaron 2 años desde que dejamos de ir a la iglesia. Entonces ahora yo lo puedo contar y decir, es un grave error cuando nosotros dejamos a Dios, porque empiezan a abrirse muchas puertas y que empiezan a dañar las relaciones, la familia, y eso fue para nosotros como pues lo que trajo la tragedia. Empezamos a dejar a Dios a un lado, y entonces mi mamá empieza a trabajar. Mi papá no encuentra un trabajo, pero ella empieza a sacar adelante la casa. Me acuerdo que vendía gorditas, ella es muy buena cocinera, empezó a vender gorditas, y ahí en ese tiempo ella conoce a una persona, pero nadie sabíamos. Entonces mi papá se viene a trabajar a Estados Unidos y no le va bien, él regresa. Estoy haciendo la historia resumida, ¿verdad? Porque fueron muchos eventos, pero un día mi papá decide regresar, y mi mamá ya como estaba con otra persona, ella pues se molestó porque él regresó. Entonces esa semana que mi papá regresa, ellos peleaban todos los días, y yo no sé en qué momento mi mamá decide, pues ya no voy a estar aquí. Entonces un domingo en la mañana me deja esa nota debajo de mi almohada. Y pues yo me levanto tarde, me gusta levantarme tarde, más en ese tiempo, porque como te digo, no íbamos a la iglesia. Los domingos nos la pasábamos en casa viendo tele, haciendo cosas en la casa. Entonces ese domingo me levanto y cuando estoy tendiendo mi cama me doy cuenta que ella me dejó esa nota. Y para una muchacha o adolescente de 15 años, que tu mamá te diga que se va, no lo entendía en ese momento, fue muy... La escondí, me acuerdo que la volví a esconder, fue como temor, y no le dije a mi papá, pero conforme fueron pasando las horas, mi papá preguntaba por ella, y pues ¿dónde está? ¿Y por qué no llega? ¿Y por qué no regresa? Eran las 2 de la tarde cuando yo le entrego la nota a mi papá, y eso fue como una bomba que estalló. Una bomba, él se puso como loco, empezó a gritarnos y nos mandó con la familia de mi mamá para que viéramos si estaba allá, pero él maldecía, él estaba muy enojado. Y nosotros fuimos a la casa de mi abuelita y fue como que otra bomba a estallar. Estaban todas mis tías, todos mis tíos, y o sea, lo que más nos dolía era que no sabíamos dónde estaba. Entonces, por aproximadamente 1 año completo la buscamos, porque ella no dejó dirección, no dejó datos a dónde iba, y por 1 año completo estuvimos buscándola. Fuimos al periódico, mi papá fue a la policía, y yo me acuerdo, y esto es chistoso, que yo hasta escribí en ese tiempo una carta para casos de la vida real, no sé si se acuerdan, sí, para ver si podían alguien dar un dato, porque era como si se la había tragado la tierra, literalmente, no sabíamos nada. Y en esas semanas, las primeras semanas, días que pasaron cuando ella se fue, como comenté, mi papá se llenó de tanto coraje y tanto odio, pero conforme fueron pasando los días, ese coraje se convirtió en dolor. Entonces me recuerdo mucho, y eso está muy grabado en mi mente, que un día llegamos de la escuela, porque tratábamos de hacer la vida normal, y estaba toda la gente ahí, todos los vecinos, todas mis familias, mis tías, mi abuelita. Y mi papá estaba llorando como si se hubiera muerto. Eso era como un velorio, pero peor porque no teníamos un cuerpo para velar. No sabíamos dónde estaba, no sabíamos nada. Y eso fue pues algo que marcó mucho mi corazón con odio. Yo puedo decir, aunque es fuerte esa palabra, pero yo sentí odio por mi mamá, rencor, coraje, porque como te digo, no podía entender
¿por qué dejar a sus hijos? 5 hijos. Decía, pues entiendo que ya no quiera a mi papá, pero nosotros, ¿qué culpa tenemos? Eso fue muy, muy traumático. Y pues eso causó depresión en mi vida. Siempre que venía alguna situación que yo enfrentaba, siempre caía en depresión, y yo le decía a mi amiga Patti, que siempre sentía que eran como los vagones de un tren y un día juntarse y venir sobre mí. Así me sentía con la depresión. Y sé que mucha gente cuando pasa la depresión siente que no puede salir, siente que desea morir en ese momento, porque se siente un dolor tan intenso que sientes que no puedes salir. Pero el único que te puede sacar de ahí es Dios, el único. Todos estos años, ¿verdad? Viví con esa carga y ese peso de no poder perdonar a mi mamá, pero seguía la relación y seguíamos hablando. Ella se vino a vivir acá y yo vine a verla, a visitarla, y todo bien, todo parecía bien, pero como cuando guardamos todas estas cosas hay un punto en donde va a estallar, ¿verdad? Como una olla de presión. Y estalló cuando muere mi papá, porque mi papá va al hospital, y en la cama del hospital, cuando yo fui a verlo, yo sentí que desde adentro de mí, y puedo decir que desde el estómago, sentí un coraje que me salió de mí, y yo le dije al Señor y le reclamé, la que tiene que estar en esa cama de hospital es ella, no él. A la que te tienes que llevar es ella, no a él. Porque era tanto mi coraje de verlo en la cama del hospital, cuando él fue mamá y papá para nosotros, y ella acá, ¿verdad? Gozando la vida, como dicen. Pero Dios es maravilloso, y Él nos pasa por estos procesos siempre con una razón. Y hasta que no entendemos que tenemos que entregarle nuestro dolor al Señor para que Él pueda sanarnos, es cuando Él viene y lo hace, pero tenemos que estar dispuestos. Y de ahí, bueno, de ahí se viene el perdón. Sí, yo viví, como te digo, todos estos años con amargura. Entonces, cuando mi papá muere, se remueve todo esto, y entonces el coraje salió. Yo no podía ver a mi mamá, dejé de hablarle, dejé de buscarla, y ella obviamente se dio cuenta. Entonces iba para con mis tías, y pues Lucy no me quiere hablar. Lucy iba a buscarme y yo no le abría la puerta porque tenía mucho coraje. Hasta fui a San Luis, ¿verdad? Y ella regresó a San Luis con mis hermanos porque quería recuperarlos después de casi 20 años de no vivir ya con nosotros. Ella quiere regresar y reconquistar, como quien dice, y conocer a todos sus nietos. Y yo todavía la llevé, me acuerdo, y la introducí. Pero cuando ellos la reciben como si nada, como con tanto amor, a mí me volvió a dar ese coraje. Y yo me acuerdo que yo le dije a mis hermanos, si la reciben en la casa donde crecimos, que esa casa la compró mi papá, si ella va y pisa esa casa, olvídense de mí. Yo ya no vuelvo a tener relación con ustedes. Llegué hasta ese punto. Y mi hermano mayor me dijo unas palabras que me marcaron mucho, y me dijo, Lucy, tienes que perdonar, porque aquí la única que se está haciendo daño eres tú. Para nosotros es como volverla a conocer. Nosotros no tenemos ese coraje, ese rencor, pero tú tienes que entregárselo al Señor y perdonar. Y yo siempre le decía, es que no puedo, pero no es que uno no pueda, es que uno no quiere soltar el dolor, porque te duelen las heridas que nos causan la gente, las personas o las situaciones. Es muy difícil que las podamos soltar porque nos causan dolor y no queremos sentir el dolor. Pero entre más lo guardamos y entre más está ahí, más daño nos está haciendo. Entonces yo le dije un día a Dios, ya no quiero sentir esto, no sé cómo puedo sacarlo de mí. Y
siempre es bueno contar con alguien que nos acompañe en el camino, y qué tan importantes son los amigos. Y pues le doy gracias a Dios por mi amiga Patti Barra. Y yo le dije, vamos a hacer un ayuno. Y ella me dijo, sí, claro que sí, vamos a hacerlo. Y fue el primer ayuno de 21 días que yo hice. Yo creo que lo han escuchado, el ayuno de Daniel. Y yo dije, yo le voy a entregar a Dios esto y a ver qué pasa. Pues un día antes de terminar el ayuno, el día 20, yo me acuerdo que me arrodillé en mi cama y le dije, Dios, llévate esto porque no puedo ya con el dolor, me está causando mucho daño. Y yo sentí que Dios hizo algo ahí, pero no lo vine a experimentar o a vivir hasta que estuve enfrente de ella. Viajé a San Luis a ver a mis hermanos, a mi familia, como siempre. Y mi hermano me dijo, este es el tiempo para hacerlo, ¿estás lista? Y yo le dije, sí, estoy lista. Y siempre acostumbramos a tener un altar familiar cuando voy a visitarlos. Y en ese altar familiar, me acuerdo que mi hermano me dijo, Lucy tiene algo que decir. Me levanté. Me dirigí a ella, me puse enfrente de ella y le dije, ma, quiero decirte que te perdono, que te perdono por todo lo que pasó. He estado dañada todos estos años. Yo creo que ella ni sabía lo que le iba a decir. Fue como, ¿qué me estás diciendo? Digo, ella sabía que nos había dañado, pero yo creo que nunca pensaba qué tanto había sido el daño que ella había causado. Entonces, hasta ese punto que lo pude expresar y decir, Dios hizo algo maravilloso, nos abrazamos, lloramos, y yo puedo decir con toda seguridad que a partir de ahí la relación con ella ha ido mejorando hasta el día de hoy. Yo amo a mi mamá, la respeto, y yo le hice una promesa a Dios que siempre iba a cuidar de ella. Pero eso solo lo hace Dios. Cuando tú le entregas el dolor, cuando tú le entregas lo que ya no puedes cargar, Él lo transforma, pero tienes que entregárselo con fe, sabiendo que el único que puede sanar las heridas de tu corazón es Él. Amén. Y lo que en lo cual podemos cerrar, Lucy, es que la importancia del ayuno y la oración. Así es. Hay mucha gente que dice, ¿para qué ayuno si Dios sabe mi necesidad? Y muy claro el Señor Jesús, cuando estaba en esta tierra, le dijo a los discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. Así es. Y el querer. Porque si tú no hubieras querido, no hubieras accionado. Y lo más maravilloso, que aún en el querer, no somos nosotros. Porque recordemos lo que dice la palabra. Él es el que pone el querer y el hacer según su voluntad. Entonces, ahí está nuestra dependencia de Dios sobre todas las cosas. Y bueno, ese fue el día que cambió la historia de Lucy Ramírez. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.